Hola a todos, me llamo Clément Payet y hoy nos toca, digamos, el último episodio del año del cómics en Francia 2020. Vamos a acabar con una revista que se llama Fluide Glacial, que ha creado Marcel Gottlieb, el autor que hemos tratado la vez pasada. Esta revista fue creada en 1975. Aquí se fue, por ejemplo, Marcel Gottlieb junto con sus otros amigos autores. Pensamos a Jean-Claude Forest, Jean Solé, Francis Mas o Alexis. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el trabajo de Alexis, que fue uno de los primeros autores, dibujante de la revista Fluide Glacial. Él hace parte, como decía Marcel Gottlieb, de esta escuela que podemos llamar como el realismo cómico. Aquí se puede reconocer, por ejemplo, un dibujo de Alexis que hacía, de hecho, se encargaba de la serie inventada por Gottlieb y Jacques Loeb, que se llamaba Super Dupont, que es como el superhéroe francés, ¿no? También va a retomar, otro artista va a retomar Super Dupont dentro de la revista Fluide Glacial, que se llama Jean Solé, también otro representante del realismo cómico. También el arte de Jean Solé va a estar muy usado finalmente para hacer las portadas de la revista Fluide Glacial. Aquí se puede ver, por ejemplo, todos los detalles que hace Jean Solé, ¿no? Que también podemos decir que está muy influenciado por el artista Bill Elder, que hacía muchos detalles cómicos dentro de la revista Mad. Marcel Gottlieb también se va a llevar otros talentos del extranjero. Por ejemplo, va a invitar a Carlos Jiménez. Digamos que él es como el papá de Paracuellos, que cuenta finalmente su infancia durante el franquismo, dentro también de un orfanato militar muy estricto, ¿no? También, al igual un poco que de Marcel Gottlieb, también Carlos Jiménez hacía como historietas muy autobiográficas. Aquí se puede ver como cuando se acuerda, cuando se está acordando, cuando hacía sus primeros dibujos. Pero a pesar de ser como un tipo de historia una historieta muy triste, también Marcel Gottlieb decía que le gustaba muchísimo, por ejemplo, el humor que agregaba, por ejemplo, Carlos Jiménez, ¿no? También Carlos Jiménez, en otras historietas editadas por Fluid Glacial, también va a retratar a veces también de su adolescencia y su primer interés también para las chicas. Otro de los artistas muy importante, según Marcel Gottlieb era el mejor, podemos hablar ahora de Franquin, quien era también, estaba, digamos, al final de su carrera, cuando entró en Free Glacial, era de hecho un poquito como deprimido y había empezado unas historias que se llama de hecho Ideas Negras. Entonces él tenía unas ideas negras. Aquí se puede ver también en su autorretrato que no tiene como toda su buen humor. Entonces, este señor Franca también era famoso antes para su trabajo para Spirou, por ejemplo, y también él es el inventor también de un animal que nada más se puede ver en los cómics que se llama el marsupilami, y también es el inventor, el papá, más bien, de Thomas el Gafe o Gaston Lagaffe. Entonces era como ya un icono dentro del cómics franco-belga antes de entrar en Free Glacial. Y Marcel Gottlieb estaba muy interesado por sus ideas negras. Y dentro de las ideas negras, aquí por ejemplo, se puede ver una de las viñetas de estas historietas. Aquí, por ejemplo, se ve como un par de soldados de la Edad Media que están esperando al enemigo, pero no está viendo finalmente que hay como un mecanismo diabólico que les está aplastando. Este tipo de humor que podemos ver dentro de las ideas negras de Franca, ¿no? Que fue como sus últimas obras que hizo para la revista Fluide Glacial. También Marcel Gottlieb va a invitar un artista, un autor más bien, un dibujante, que es como el arquetipo finalmente del humor fluid-glacial. Por ejemplo, pensamos a Edika, quien también se ha llevado muchísimo el humor, por ejemplo, de Marcel Gottlieb. Tanto, por ejemplo, finalmente en las bromas que hacen, por ejemplo, con el cuerpo humano. Aquí, por ejemplo, este señor que está subiendo finalmente la, la
la panza, ¿no? Para parecer más delgado frente de las chicas. También tanto como Marcel Gottlieb, Erika va a llevar como una temática autobiográfica, aquí se ve el mismo dentro de sus viñetas cómicas. Y también estábamos en el momento de la creación de la revista Fluid Glacial, digamos que ha pasado ya 5 años y digamos que al inicio de los 80 también existía otra revista de ciencia ficción muy famosa que se llama Metal Hurlant o Metal Pesado y obviamente Erika ya era fan también de estas aventuras de ciencia ficción que hacía tanto Moebius o Philippe Drouillet, entonces se dedica también en un sentido de parodia también hacia sus propias historietas de ciencia ficción. También en la revista Fluidglacia también se maneja como un tipo de humor tanto irreverente y también raro, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve un señor que está intentando inflar un condón pasando la cabeza adentro. Entonces, siempre como un humor muy irreverente y muy raro dentro de esta revista Fluid Glacial. También como muchos otros artistas, Erika también manejaba el erotismo y también ha inventado tanto como Franquin o Marcel Gottlieb ha inventado su propio animal fetiche. Aquí, por ejemplo, es un gato que se llama Clark Gable. Entonces, no sé, parece que no tiene nada que ver con este actor estadounidense. También este gato muy chistoso con esta cara de payaso también lleva tanto como los animales a veces de cómics, también lleva ropa, ¿no? Aquí se ve con zapato y también se ve con un calzón. Y lo más chistoso también es que es un calzón que tiene como juego de palabra, que al lugar de llamarse Petit Bateau, como la marca famosa de Francia, como pequeño bote, él tiene un calzón que tiene la marca Grande Barque, es decir, como grande barca. Entonces finalmente siempre dedica como casi todos los autores de esta revista Fluid Glacial manera como este humor y tanto como irreverente y de juego de palabra. Otro animal que va a empezar a nacer también dentro de la revista es el perro Cador. Ese, aunque lo dice en su nombre, no es un perro muy valiente, sino muy miedoso, porque también tiene unos dueños un poquito pesados. Él es otro perro creado por Binet y quien va a inventar un poco este perro intelectual, ¿no? Que es capaz de leer a Immanuel Kant. Y digamos que este perro es todo lo contrario de sus dueños que a lo mejor parecen como más bien como un poco como de mal gusto, ¿no? De hecho, en francés se puede llamar como les beaufs. Aquí están Raymond y Robert Bidochon, que son los dueños de este perrocador, que de hecho luego van a ser más famosos que sus perros y va a tener sus propias aventuras. Y digamos que, como dices, ellos son como de mal gusto. Le encantan, por ejemplo, las emisiones de televisión, los juegos de televisiones, de televisión un poco tontos. Entonces aquí están ganando en estos tipos de juegos locos de televisión. También a pesar de tener mal gusto, también a lo mejor también le gusta también estar siempre, digamos, en el mundo de la tecnología. Entonces están intentando hacer funcionar, por ejemplo, su propia computadora y también se emocionan cuando reciben un correo electrónico y siempre, digamos que su autor le llevan como en los problemas contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, aquí como ponerle más sal en su pareja, ¿no? Y por ejemplo, Raymond aquí mismo va a comprar, por ejemplo, su disfraz de conejita, ¿no? También hay una señora que se llama Carmen Cru, que digamos ilustrada por Lelon, aquí presente, que también es otro personaje aquí, no sé si sería de mal gusto, pero sí de muy mal humor, que hace, digamos, junto con Le Bidochon, va a ser como parte va a ser como una serie que va a ser como la imagen, el arquetipo finalmente de la serie de la revista Fluid Glacial, ¿no? Por ejemplo,
esta pequeña viejita que parece mucho a una burra, por ejemplo, está odiando, por ejemplo, tanto como su familia o sus vecinos. Aquí está haciendo como todo un desmadre finalmente con las postales de toda su vencida. Bueno, a pesar de ser mala, un día más bien le va a tocar la fiebre, pero ella va a encontrar, como digamos que es más o menos una pequeña bruja, va a encontrar finalmente un remedio con la quinina, ¿no? Entonces va a lograr quitarse la fiebre, pero lo malo, desafortunadamente, va a finalmente a contaminar toda su vencida. Entonces siempre en la historia de Carmen Cru, finalmente todo el mundo alrededor de ella va a ser muy infeliz y ella finalmente, a pesar de ser de muy mal humor, finalmente va a lograr muy sana dentro de todas sus historietas. Otra gran serie de esta revista es la serie finalmente de Sœur Marie-Thérèse. Aquí está, se ve en el centro de este cuadro. Y su autor se llama Meister. Finalmente es un apodo, porque aquí parece de hecho como un Meister, un maestro finalmente del Renacimiento. Y también él está muy, por ejemplo, muy inspirado de la escuela de MAD, de la revista MAD de Estados Unidos, porque, por ejemplo, se parece muchísimo su estilo a Wallace Wood, que era como el gran caricaturista de la revista MAD, ¿no? Entonces, él ha creado, por ejemplo, la monja Sœur Marie-Thérèse, que está, de hecho, no se trata de cualquier monja, sino de una monja que tiene como, no sé, como ideas muy irreverentes y siempre, por ejemplo, le gusta, por ejemplo, eh, le gusta siempre hacer sexo, por ejemplo, a pesar de ser una monja. Aquí se ve, por ejemplo, una portada que fue muy polémica en su tiempo, donde se ve ella misma haciendo como un inflable del Señor Jesús. También está, él está siempre, por ejemplo, está siempre en los cafés, está tomando alcohol. Y también ella dice ella misma que está como la novia, por ejemplo, de Jesús. Pero Jesús no es el mismo que vimos al ratito, sino que es un pequeño señor que es como más bien el jardinero de, de la iglesia y él es portugués, por eso que el día de hoy se llama Jesús y por eso ella dice que su marido finalmente todavía vive, ¿no? Entonces es uno de las series finalmente, Sor Marie-Thérèse, una de las series más irreverentes finalmente de la revista Fluid Glacial. Una de las series más contemporáneas es la famosa serie de Jean-Claude Tergal. Aquí se ve, por ejemplo, su creador que se llama Didier Tronchet, que él mismo, por ejemplo, la ha llevado, por ejemplo, casi en un one man show, por ejemplo, por tan famoso que era su personaje. Y también, bueno, ¿de qué se trata? Se trata finalmente de un señor que tiene muchas dificultades con las mujeres y, por ejemplo, ha empezado finalmente con una historia autobiográfica, por ejemplo, eso se trata de Jean-Claude, que fue finalmente que sufrió, por ejemplo, la, la pérdida finalmente de su novia y va a ser finalmente como una manera de hacer como a recorrer finalmente todo el pasado de una manera prustiana tal vez, de qué era finalmente, quién era Jean-Claude Tergal, finalmente cuál era su relación con las mujeres. Y aquí, por ejemplo, se puede ver, digamos, una de sus primeras emociones que tenía Jean-Claude, es decir, eh, como robar más o menos el catálogo de La Redoute, que era finalmente un catálogo para ropas femeniles de los 70 en los armarios de su mamá. Y entonces es una manera muy chistosa de ver el pasado de este señor Jean-Claude, que tenía finalmente muchas dificultades con las mujeres desde el inicio, ¿no? De su primera infancia. Fue tan famoso tanto como el cómics, tanto con el One Man Show, que él hizo mismo, Didier Tronchet hizo mismo la película
de Jean-Claude, de la serie Jean-Claude. Bueno, esta revista Fluid Glacial no tiene nada más dibujos, sino tenían crónicas. Aquí se ve como, por ejemplo, los primeros escritores que hacían las crónicas, los más famosos. Pensamos, por ejemplo, a Bruno Leandri, ¿no? Que también hacía luego su gran enciclopedia de la derisión. Él mismo había hecho a la época de las primeras, los primeros números de la revista, también él hacía como las fotonovelas junto con Gottlieb. También uno de los grandes escritores, Yves Frémyon, que a la época, que hasta la fecha creo que ahora se convirtió en político. Yves Frémyon también, él hacía su crónica que se llama Tarta a la crème, es decir, como la famosa tarta a la crema que tienen los payasos. Y aquí, por ejemplo, está escribiendo, por ejemplo, acerca de la cara de Bosc, que era un gran caricaturista, eh, caricaturista francés de la época del general de Gaulle. Otro de los grandes dibujantes podemos pensar a Hugo, por ejemplo, que tiene la famosa historia, por ejemplo, de los trucos del abuelo, el abuelito listo, Pepe Malin, sería como el abuelito listo, e historia finalmente de un abuelito, de hecho, que está contando a enfermeras muy guapas, le están contando, por ejemplo, todos los trucos que tenía de más joven, ¿no? Para ligar a chicas, ¿no? Eso podemos decir que es dentro de una de las grandes temáticas que lleva la revista, que es como las temáticas, digamos, más eróticas. Aquí, por ejemplo, se puede ver uno de los grandes representantes, tanto de la caricatura dentro de la revista y del mundo erótico que lleva la revista. Pensamos, por ejemplo, a Coyote, quien de hecho es como un motociclista o más bien un biker, es decir, que es gran fanático de las motos como Harley Davidson y ha creado, por ejemplo, cuando nació su hijo, digamos al inicio de los 90, él creó, por ejemplo, este pequeño personaje, Little Kevin, el pequeño Kevin, de hecho de hecho, era como el retrato del propio hijo del señor Coyote, y siempre este personaje se lleva como una familia como de los sueños, es decir, que su papá es como un gran biker enorme, muy, muy fuerte, y su mamá es como una bella, una bella rubia, como tipo Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, digamos que estas caricaturas medias eróticas, el maestro de estas caricaturas sería Coyote. También dentro de todas estas temáticas eróticas podemos pensar, por ejemplo, hasta la fecha a Riyad Satuf, quien de hecho se hizo famoso luego con el árabe del futuro, pero antes él había creado un personaje que era el representante del macho alfa dentro de la revista Fluid Glacial, que se llama Pascal Brutal. Obviamente es como una crítica, es como un personaje de parodia, ¿no? Que es como el macho alfa eh, 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 completamente caricatural. Y es decir, digamos que es como la representación finalmente de todo el mundo macho que podríamos ver hasta la fecha, por ejemplo, en la televisión, o tanto también con el fútbol. Entonces, por eso hace muchas caricaturas el señor Satuf acerca de estos personajes, ¿no? También hay una otra temática que lleva esta revista, como les decía, como este tipo de humor raro, es decir, no tanto que lleva erotismo, sino que lleva como un tipo de humor negro. Aquí, por ejemplo, el señor Förster, que es de Bélgica, maneja de hecho un humor negro de Bélgica. Aquí se ve, por ejemplo, en sus portadas, que son portadas que dan mucho miedo. Y también señor Foster no está finalmente, no tiene como referencia tanto como de cómics, pero sino como más bien tiene como todas sus referencias más bien como de la literatura. Se puede reconocer, por ejemplo, referencias tanto como de Franz Kafka o de Edgar Allan Poe o también otra otra muy oscuras. Y también él podemos decir que él viene
tal vez de como de una escuela franco-belga o más bien del Belgica que maneja este tipo de humor negro y también este tipo de dibujos oscuros, ¿no? Con sombras. Podemos pensar, por ejemplo, a Comes también que maneja mucho este tipo de dibujo que podríamos acercar también de película de terror, pero como de la época de blanco y negro, ¿no? Y también pensamos, obviamente, las ideas negras de Franquin, ¿no? Que también de Bélgica y que manejaba este humor negro muy fuerte, ¿no? Aquí también se ve un personaje que está llevado, va a ser llevado por un pulpo desde el baño, entonces eso puede ser también tirado finalmente o tanto de una obra de terror, de cine, ¿no? O también llevado de la literatura, ¿no? Aquí también que maneja este humor negro raro, también puede ser el señor Godelet, que también junto con su otra bruja, no es Carmen Cruz, sino Radada, que se dice ella misma es la mala bruja, está, por ejemplo, a pesar de tener como una cara muy chistosa, muy caricatural también, está llevando, por ejemplo, su postre a su dragón, que es nada más un pequeño bebé, ¿no? Entonces siempre manejan aquí, por ejemplo, un humor muy negro, pero también muy chistoso a la vez. Otro autor muy conocido que también maneja, no sé si podemos decir que maneja un humor negro, sino maneja más bien un humor punk. Aquí hablamos, por ejemplo, de Manu Larsenet, junto de hecho con otro chico de la banda de Full Glacial, Yann Lading, van a salir también un cómic que se llama Chez Francisque, en la casa de Francisque. Es como juego de palabra con Francis, que es como un nombre, podemos decir que es como un nombre muy típico de Francia, y Francisque, que de hecho era como un símbolo de la extrema derecha francesa. En este cómic, por ejemplo, van a ser pequeñas historias cómicas, pero que también que trata de temáticas, digamos, no sé si más seria, pero también a veces más política. Aquí, por ejemplo, ya hablan acerca de la libertad, ¿no? Pero también sabemos que finalmente la libertad siempre lo hacemos un mal uso. O también aquí también está haciendo un chiste acerca, por ejemplo, de la feminización, ¿no? De los nombres. Entonces, un sentido más polémico o político de parte de Larsenet o de Ladang. También otro autor interesante, Al Coutelis, que junto, digamos, con Didier Tronchet, que vimos con su serie de Jean-Claude Tergal, hicieron como un cómic que se llama Bienvenue a Welcome Land, es como bienvenido a Welcome Land, es decir, es obviamente es un título muy irónico porque finalmente no vamos a encontrar un país de bienvenidos, sino todo al contrario. Aquí, por ejemplo, se puede ver que una mujer que está como espionada por un tipo de policía que le dice que no hizo bien, no arregló bien su departamento, no hizo bien, no había lavado los trastes. Entonces estamos dentro de un país, todo lo contrario de un país de libertad. Entonces, estos últimos autores han manejado también otros sentidos dentro de la temática de fluidez, con un sentido más bien más político, ¿no? También esta revista ha llevado un montón de gran premio de la ciudad de Angoulême, del Festival Internacional del Cómics de Angoulême. Yo podemos pensar, por ejemplo, tanto a Marcel Gottlieb, también a François Bouc, que ya hemos mencionado dentro de estas conferencias. Y también podemos pensar tanto a Reiser o Cabu, también dentro de los grandes cómicos, pero también podemos pensar a Claire Bretécher, o Claire Bretécher, más bien, que había editado los primeros números de la revista también su famosa gangrena en Groenlandia. Podemos también pensar a Max Caban, que de hecho era un autor que de hecho había vivido, por ejemplo, en provincia
y ha retratado de hecho una historieta cómica dentro de la revista que se llama Dans les villages, es decir, en los pueblos, y donde retrata finalmente como todo un mundo así como parece de la Edad Media, de la Edad prehistórica, eh, que de hecho muy caricatural, muy irreverente, como se puede ver en la portada, ¿no? También otro de los grandes autores premiado en Angoulême se quedó, por ejemplo, dentro de la revista. Pensamos a Franck Margerin, que de hecho era, junto con Coyote, uno de los grandes autores biker como motociclista dentro del cómics franco-belga. Aquí se puede ver, por ejemplo, uno de sus historias que se llama Yo quiero un Harley. Y también él muy inspirado, por ejemplo, de los dibujos de la revista Mad, ¿no? O del famoso Bill Elder, ¿no? Que hacía muchos chistes, muchos detalles dentro de sus páginas. Y también muy inspirado Franck Margerin, de hecho, del estilo de Bill Elder de la revista Mad, ¿no? Y también, bueno, Franck Margerin vino como al final más bien de su carrera dentro de la revista Fluid Glacial, porque antes estaban Los Humanos, y es decir, que hacía parte también había hecho muchos trabajos también por la revista Metal Hurlant, porque Metal Hurlant era más bien más una revista, digamos, de biker o de rocker. Dupuy y Berberian son como dos dibujantes que dibujan, que de hecho juntos recibieron el Gran Premio de Angoulême y aquí están representando, manejando un lápiz con sus dos manos y es un poco verdadero porque ambos están dibujando sus historietas, pero ambos también recibieron el Gran Premio. Ellos hicieron, de hecho, al inicio de su carrera, hicieron como la historia de Henriette, que más bien es como una pequeña intelectual que le gustaría, por ejemplo, ser una gran dibujante, no, una gran, perdón, escritora, pero esta podemos decir que sus papás podrían ser como los bidochons, entonces les va a costar muchísimo trabajo durante el inicio de su vida, ¿no? Para parecer como se ve en el espejo, como una gran escritora. Otro de los importantes autores gran premiado que van a estar dentro de la revista Fluid Glacial, podemos pensar, por ejemplo, a Blutch, que de hecho él mismo va a hacer como un tipo de personaje que no le parece tanto, pero que se llama un poco igual, que se llama Blush, que de hecho se trata como de un señor como un artista, digamos, caricaturista, perdón, del inicio del siglo, pero que le cuesta mucho trabajo finalmente vender como sus caricaturas, pero se cree como un gran artista, este Blush. También es un personaje muy malo que está observando siempre como su pequeña vecina de 10 años. También, por ejemplo, una de sus historietas o de sus historias, se van a burlar, por ejemplo, del creador de Tintín, que se llama Hergé, junto con sus amigos, que de hecho tiene también nombres parecidos a los de la revista de Fluid Glacial. Se van a burlar muchísimo de este creador de Tintín, hasta que está viendo, se está enterado que tiene mucha fama el personaje de Tintín, hasta se va a golpear hasta la niña de su vencida que está leyendo las aventuras de Tintín. Entonces, el personaje de Bloch es un personaje como muy de mal gusto también, muy negativo, que también fue creado por Bloch. Otro de los grandes artistas interesantes, gran autor interesante dentro de la revista Fluid Glacial, podemos pensar, por ejemplo, a Daniel Goossens. También aquí él mismo ha hecho, por ejemplo, sus propias enciclopedias acerca de los bebés, entonces siempre manejando eh, una idea del absurdo muy importante con sus enciclopedias. Y uno de su serie, la más conocida, se llama Georgie Louis. Aquí, por ejemplo, George es un personaje que siempre le gustaría escribir algo que nunca han escrito y siempre Luis le dice, pues sí, ya fue escrito hace mucho, entonces no va a ser original. Y aquí, por ejemplo, el famoso George va a querer a escribir la propia Biblia, entonces siempre tienen como una buena y una mala idea, ¿no?
También estos personajes van a estar, no sé, a un día también llevados por extraterrestre, estamos dentro del absurdo siempre, porque los extraterrestres parecen mejillones y entonces aquí mismo los extraterrestres le estás explicando que la raza inferior son los belgas, porque ellos van a servir a ellos mismos se van a servir como esclavos a los mejillones. Y digamos, es un poco todo el contrario de la realidad, porque sabemos que los belgas les encanta comer mejillones. Entonces, aquí estamos en un mundo al revés, donde son los mejillones que manejan finalmente, que son los dueños de los belgas. Y aquí así vamos a acabar. Finalmente ya vimos que había casi puros autores, aparte de Claire Bretécher. Hubo puros autores hombres dentro de esta revista, pero por eso decidieron en 2013 más o menos crear otro número especial de Fluid Glacial que se llamaba Fluid.g, donde era, digamos, manejado casi para puras autores femenil. Entonces aquí les dejo, por ejemplo, en uno de los últimos números de Fluid.g, que de hecho es como un fluid glacial, digamos, dedicado a las mujeres. Entonces, para ver que estamos en la igualdad de género, entonces le dejo con ya este último episodio del año del cómics en Francia 2020. Muchísimas gracias.